Bienvenidos nuevamente al canal Abre los Ojos, una mirada crítica a la religión y a la política. Hoy vamos a ocuparnos de un tema supremamente espinoso, el tema de la existencia o inexistencia de Nazaret en la época de Jesús. Por razones prácticas voy a dividir el tema en dos partes. En la primera parte veremos las pruebas por las cuales puede creerse que Nazaret no existió en la época de Jesús, y luego veremos las pruebas por las cuales la Iglesia sostiene que Nazaret sí existió en la época de Jesús, como la zona habitada por la Sagrada Familia. Así evitaremos aquello de estos dijeron, pero estos dijeron. Primero las pruebas de los unos y luego la de los otros. Entonces, en la primera parte veremos las pruebas topográficas, la evidencia literaria e histórica y la arqueología. La topografía de Nazaret es simplemente un valle de 1 por 2 kilómetros que termina en la ladera de una montaña con fuertes desniveles, entre 14 y 20%. El valle es plano y ofrece una capa de tierra grande, propicia para la agricultura. En cambio, la ladera es rocosa, su caliza blanda y la alta pluviosidad han producido cantidad de cuevas. Entre diciembre y mayo es la zona pluviosa en la cual las cuevas o se llenan de humedad o se inundan y son inaptas para cualquier tipo de residencia. La Iglesia Católica ubica a Nazaret, sin embargo, en la ladera de la montaña, a la Nazaret bíblica, en un área de 100 por 60 metros que va desde la parte de abajo, la zona de la Anunciación, hasta más arriba la iglesia de San José, y esa zona se conoce como la zona venerada, propiedad de la Iglesia a través de la Orden Franciscana desde 1620. Aquí vemos en una foto de los años 50 el gran desnivel de Nazaret, que ahora no se ve tanto por los terraplenes de los edificios, las terrazas, pero que era, como ven, fuertísimo. Ahora veamos las evidencias literarias históricas. Ningún texto menciona a Nazaret antes del siglo III, ni el libro de Josué, que describe las tribus de Neftalí y Zebulón, nombra a Nazaret, ni Flavio Josefo, que menciona cantidad de ciudades de Israel, sobre todo porque él fue el general que combatió en Galilea contra los romanos y armó toda Galilea con fuertes, etc. No menciona Nazaret, aunque estuvo habitando en Séforis a 3 kilómetros de Nazaret. Tampoco las escrituras judías ni el Talmud. Solamente empieza una mención hacia el año 220 por parte de un autor judío-africano del que sabemos muy poco, pero que lo recoge Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. Y Julio Africano menciona a Nazara, que es una forma de escritura de Nazaret que aparece también en los evangelios. Y menciona a Nazara y a Cóchaba como las dos ciudades en donde habitan los descendientes de la familia de Jesús, en Judea, no en Galilea. En los primeros siglos, los cristianos se desinteresaron de Nazaret. Los padres de la Iglesia, Orígenes de Alejandría, Eusebio de Cesarea, Epifanio de Salamina o San Jerónimo, hasta habitar a veces muy cerca, a 50 kilómetros de Nazaret, nunca se interesaron o se interesaron muy poco. Hay constancia de peregrinos que pasaban por cerca de Nazaret y no la visitaban. Eso es un hecho claro que comentarán más adelante dos padres franciscanos, ya veremos. ¿Cuál es la razón? La razón es que los cristianos de Oriente, en términos coloquiales, no se tragaron la leyenda de Nazaret. ¿Por qué no se la tragaron? Porque ellos tenían otra leyenda, que era la leyenda del protoevangelio de Santiago, que era el libro de la infancia de Jesús, escrito en los mitad del siglo II, pero que recoge leyendas más antiguas, y que era el bestseller de la época. Y en él se muestra a
los padres de María, que los conocemos por el protoevangelio, no por ningún otro documento, Joaquín y Ana, nos muestra cómo viviendo, siendo muy, muy ricos, adinerados y viviendo en Jerusalén. Y por una promesa, cuando María nace, la entregan a los sacerdotes del templo para que la eduquen, y María se cría en el templo tejiendo telas, velos de oro y púrpura para el templo, hasta los 12 años, en donde los buenos sacerdotes, temiendo que ocurra algo que vuelva impuro el templo, escogen un hombre viudo por un sorteo en el cual, porque de su varita sale una paloma, se lo gana José, que es un habitante de Belén, cerca de Jerusalén, donde después de los 12 años va a habitar en su casa María. Eso les daba mucho más crédito, y además para un judío de la época o para alguien con cierto nivel cultural en Oriente, la época de los trogloditas viviendo en cuevas había pasado hace muchos años. En Nazaret no vivía nadie en cuevas, porque nada, en ninguna parte de Israel vivía la gente en cuevas. Y menos en esa ladera de la montaña que sabían que era totalmente inhabitable. Entonces hubo ese desinterés durante los primeros siglos por Nazaret. Ahora veamos Nazaret de los Evangelios. En primer lugar tenemos que, si queremos denominar a Jesús en su época, una expresión que debemos descartar es Jesús de Nazaret, porque no se usaba. Se usaba Jesús, hijo de José. No se usaba fulanito de Jerusalén o fulanito de aquí o de allá. Eso es totalmente ajeno a la cultura judía. Entonces, la expresión Jesús de Nazaret no va. Lo usual hubiera sido llamarle Jesús, hijo de José. En los evangelios más antiguos en griego, la expresión de Nazaret ocurre muy pocas veces. La expresión más frecuente es Jesús Nazareno o Nazorayos, que se refiere a una secta existente antes de Jesús, según Epifanio de Salamina. Y así lo podemos ver, por ejemplo, en un texto interlineal griego y castellano, como el que podemos encontrar en logoskalogos.com. En los epístolas Nazaret no aparece, y aunque esto les vaya a extrañar, en el primer evangelio, que es el de Marcos, Nazaret no aparece. Ah, pero sí aparece, claro, aparece en el capítulo 1, versículo 9, pero lo curioso es que en todo el evangelio de Marcos, cuando Marcos se refiere a Jesús, siempre pone el artículo el Jesús, el Salvador, porque Jesús quiere decir el Salvador. Y ahí en ese momento que dice Jesús de Nazaret, a Jesús no le pone el artículo, o sea, está escrito por otra persona. Es una interpolación. Ahora, ¿cuáles son los posibles significados entonces de Nazareno? Hay tres de la misma raíz. Consagrado a Dios, que era, digamos, una secta de los que hacían unas promesas de no beber vino, no cortarse el pelo, etc. La rama por Isaías, la rama de Jesé, o sea, un descendiente de David, o custodio del pacto, que quería decir, como veremos más adelante, celote. La palabra nazareno en cualquier lugar, según el teólogo español Antonio Piñeros, no designaría un habitante de Nazaret, porque el habitante de Nazaret sería nazaretano, no sería nazareno. Seguimos con el tema de Nazaret en los evangelios. La forma Nazara, en lugar de Nazaret, es utilizada en Mateos y en Lucas. Veamos el caso de Mateos. En el Evangelio, como lo leemos hoy día en lenguas vernáculas, en inglés, en español, lo que sea, leemos lo siguiente: Jesús, después de que Juan es apresado, Jesús, por su seguridad, se retira a Galilea, y dice, Jesús se retiró a Galilea, dejó Nazaret y residió en Capernaum. O sea, tenemos dos viajes. Primero va a Nazaret y luego hace otro viaje a Capernaum. Y luego aclara Capernaum, ciudad cerca del lago, en el territorio de Zebulón y Neftalí, lo cual no tiene sentido, porque Nazaret también queda en el mismo territorio. Entonces no tiene sentido aclarar si las dos ciudades son del mismo territorio.
En cambio, si leemos, como por ejemplo en Logos Kalogos, el original griego, nos dice otra cosa. Nos dice Jesús se retiró a Galilea. Habiendo dejado atrás Nazara, en Judea, residió en Capernaum. O sea, hay un solo viaje de Nazara, en Judea, a Capernaum, en Galilea. Por eso ahí sí tiene sentido decir en territorios de Zebulón y Neftalí. Y así hay cantidad de ejemplos en los evangelios que iremos viendo. Ahora veamos el tercer tema, el tema de los hallazgos arqueológicos en la zona venerada. Primero veamos qué es la zona venerada. Aquí tenemos la Basílica de la Anunciación, el gran edificio enfrente. De ahí hacia arriba sigue el gran edificio del convento de los franciscanos. En la parte de atrás queda la escuela franciscana. Y al final, en ese edificio más pequeño, de color más ocre, con una torrecita, esa es la iglesia de San José. Podemos verlo aquí desde el aire, los tres. Aquí tenemos primero de abajo arriba, tenemos primero la iglesia de San José, y luego el convento franciscano y la Basílica de la Anunciación. Eso es la zona venerada, que ha sido investigada en numerosas ocasiones hasta los años 60, que nos vamos a ocupar hoy. Y lo que se ha encontrado es lo siguiente: no hay ningún resto de viviendas ni posibilidad de vida en las cuevas, no hay nada que indique ningún tipo de vivienda. Eso sí, hay gran cantidad de tumbas. Se trata de un cementerio. La zona venerada era un cementerio. Y resulta que la ley judía prohíbe habitar a menos de 23 metros de una tumba, por Levítico, Números y el Talmud, que pone esa cifra de 23 metros. En cambio, lo que sí se ha encontrado, además de tumbas, es una gran cantidad de construcciones para procesar y almacenar vino, aceite y cereales. Prensas, silos, cisternas. Y a veces esas instalaciones utilizan tumbas más antiguas, el suelo, por ejemplo. Hay evidencia, las excavaciones han encontrado evidencia de actividad en la edad del bronce, años 2000, antes de nuestra era, en la edad del hierro, desde los años 1200 antes de nuestra era, hasta finales del siglo -8, y luego desde finales del primer siglo de nuestra era. O sea, desde finales del siglo -8 hasta la segunda mitad del primer siglo de nuestra era, no hay ninguna actividad en la zona de la ladera, porque la ciudad del valle había desaparecido. ¿Y por qué había desaparecido? Porque recuerden que en los años 720 Asiria invade el reino del norte, Israel, lleva al exilio parte de la población, y los que lo llevan al exilio se refugian en Judea, y muchas localidades desaparecen. Entonces hay ese vacío que hace que en esa época en donde está la vida de Jesús no existía Nazaret. No hay ninguna evidencia de que hubiera ninguna actividad en esa época. Ahora, decíamos que hay muchas tumbas. Las tumbas que hay son de tipo coquín. Coquín en hebreo quiere decir tumba. Tiene una entrada a veces circular, a veces rectangular, y muchos nichos, en cada uno de los cuales va el cuerpo, y cuando el cuerpo ha decaído se le mete en un osario y se renueva. A veces se ponen más de un cuerpo en cada nicho. Y en la zona central hay un deprimido, que es muy importante. Veremos por qué. Porque ese deprimido está hecho para que la persona pueda, como el techo es bajo, la persona pueda moverse con facilidad. Aquí lo vemos uno parcialmente destruido, pero pues que da muy buena idea. No es de Galilea, es de Jerusalén, pero eso era una tumba coquín. Alcanzamos a ver las cavidades y los osarios. Y aquí tenemos, esto es sacado del convento de las Hermanas de Jerusalén, también frente a la Basílica de la Anunciación. Veremos la entrada, pero aquí vemos que al interior ese deprimido, que es muy importante. Ahora vamos a ver
¿en qué época se usaron en Nazaret esas tumbas? La respuesta ha sido suministrada por el experto, que es Hans-Peter Kühnen, un experto alemán que ha investigado todos los restos arqueológicos en Galilea y ha llegado a la conclusión de que, aunque existían antes en Jerusalén, las tumbas Coquín solo fueron adoptadas en Galilea en la segunda mitad del siglo I. Recuerden que en el año 70 Jerusalén queda destruida después de la guerra con Roma y mucha gente se exila hacia el norte, hacia Galilea, donde se restaura el judaísmo. Y ahí la gente llega con sus costumbres y vuelven a existir una vida y unas tumbas Coquín en Nazaret. ¿Qué encuentra el padre Biot en 1888 y luego en 1908 y 1909 cuando hace excavaciones en la Basílica de la Anunciación? Miren, este es el plano que él hace, muy incompleto porque luego se descubrirán muchas más cosas, pero en el plano que él hace hay dos cosas interesantes. A la izquierda de la gruta de la Anunciación, la cueva de María, hay, subrayado en amarillo, hay una tumba. Y luego hay dos tumbas más abajo que él designa como O y P. Y vemos qué dice de esas tumbas el bueno del padre Biot. Dice de la tumba de arriba, la que está pegada a la gruta de la Virgen. Dice, ¿es de San José? ¿Pero qué es esta tumba proveniente de la primera basílica y que hizo parte desde el origen del santuario de la Anunciación? Había la tradición de que esa tumba era del marido de María, de San José, y él está muy interesado, por eso le pregunta, ¿es de San José? Y luego nos dice, frente al altar de San Gabriel, se encuentran dos tumbas, O y P, las que hemos visto ahí. Están situadas en una tumba sepulcral y dividida en dos por un muro ligero, o sea, es una tumba Coquín. Dos nichos paralelos, una tumba sepulcral dividida por un muro ligero como se dividían los nichos en las tumbas Coquín. O sea, es una cantidad de tumbas, porque cada tumba Coquín podía tener 12, 14, 18 tumbas individuales. Y el padre Biot se extraña, como decíamos antes, de que Eusebio, San Jerónimo y los historiadores de la misma época no mencionan ni el sepulcro de la Virgen ni la iglesia que lo contenían, lo ignoraron. Aquí vemos un poquito con más detalle el tema de la cueva de la Virgen. Fíjense, tenemos la gruta de la Anunciación, la cueva de la Virgen, al lado la cámara del ángel, que es el vestíbulo en el cual el ángel se le aparece a María, y al lado, tallado en la roca, como en las tumbas Coquín, la famosa tumba que la leyenda decía que era de San José. O sea, todo el santuario de María, donde se supone que había una cueva de María, otra de San José y otra sin luz del Niño Jesús, está construido sobre un cementerio. Y los judíos no podían vivir a 2 metros ni a 6 metros de tumbas. Aquí tenemos la cueva como se presenta hoy día en la Basílica de la Anunciación. Y ahora veamos las excavaciones del padre Biot en el convento franciscano. Primero vemos estas dos observaciones. Hemos descubierto varios sepulcros de la época de los cruzados. Están situados en una especie de cámara excavada en la roca. Quizá era antiguamente una cámara sepulcral de la época bizantina. O sea, él encuentra unas cámaras excavadas en la roca, que es lo típico de las tumbas Coquín, ve que los cruzados las han utilizado, pero sabe que son más antiguas. Y dice luego, esto justificaría la opinión del padre Meistermann, un colega franciscano, quien ve en las dos cisternas situadas en el patio a la izquierda antiguas cámaras sepulcrales transformadas. Veamos ahora el plano. Fíjense ustedes, cuando yo veo ese plano no me cabe la menor duda. Lo que tenemos en el centro, subrayado en amarillo, que dice sepulcro en francés, es una tumba Coquín.
Ahí tenemos la entrada, el deprimido del centro y los nichos del final. Faltan los de los lados, si hubiera excavado más seguramente los hubiera encontrado. Y luego tiene cantidad de cisternas, instalaciones agrícolas, para guardar vino o aceite, que el colega Mestreman le dice, eso antes eran también tumbas, que se convirtieron en cisternas, que es lo que pasaba en la zona. Luego también los padres franciscanos tienen su convento sobre un cementerio. Y finalmente tenemos la iglesia de San José, en donde hay, como vemos, cisternas y silos por todos lados, pero obviamente existen muchos más de los que el padre Bio ubicó, porque en el solo convento, cuando en los años 30 se hicieron reformas, el edificio se movía porque estaba construido sobre más de 60 silos que hubo que rellenar con cemento. O sea, eran grandes instalaciones de procesamiento agrícola, ubicadas a menudo sobre antiguas tumbas coquín. Y aquí tenemos en la iglesia, que es también vecina de la basílica, vemos la entrada de una tumba coquín con su piedra circular, y pasamos a el padre Clemens Kopp. El padre Clemens Kopp seguramente presenció las excavaciones que se hicieron en el convento y en toda la zona en los años 30, y luego fue escribiendo artículos en los años 30, 40 y finalmente en los años 1960 escribió un libro, Las plazas sagradas de los evangelios, también como él debió, lleno de dibujos, de explicaciones, muy bien hecho, en donde yo creo que existe algo definitivo. Se trata de alguien que ha participado durante muchos años, desde los años 30 hasta los años 60, en todas las excavaciones, y nos dice, hoy podemos autentificar en Nazaret, en la zona venerada, que es lo que él conoce, 23 tumbas, 18 de las cuales pertenecen al tipo de galería con nichos corrientemente llamado coquín. Más claro imposible. La zona venerada era un cementerio. Ahí no podían residir nadie. Y sobre la tumba de San José, conocida como la tumba de San José, la basílica dice, uno recibe la impresión de que alguna vez hubo aquí una tumba de tipo coquín. Ahí está la cueva de la Virgen, sobre una tumba coquín. Y nuevamente dice, encontramos difícil de entender por qué los primeros cristianos evitaron Nazaret. O sea, tanto el padre Bio como el padre Kopp han estudiado toda la literatura existente sobre Nazaret, y ambos les ha llamado la atención el hecho de que a los grandes padres de la Iglesia de los siglos III, de los siglos IV, el Nazaret no les interesó, la rechazaron. Incluso hay una anécdota, pero es larga, en la cual es un diálogo entre el conde José de Galilea, al que Constantino le ha ordenado levantar algunas iglesias en algunas ciudades, entre ellas Nazaret, Galilea, Séforis y Capernaum. Y entonces cuando él transcribe eso dice, me contó el conde que Constantino le mandó levantar iglesias en Séforis, en Tiberíades y en otras ciudades. Ni siquiera menciona a la Nazaret. Y también dice que el padre Kopp en su libro, que los peregrinos deseaban ver algo tangible y edificante. Por todos lados su ávida demanda fue gratificada. Y los judíos de Nazaret colaboraron. Y él ahí narra algo muy interesante, una leyenda que había los primeros cristianos que en el siglo IV, cuando ya Constantino manda que se cree una iglesia y empiezan a llegar los peregrinos, porque ya se empieza a adoptar los evangelios oficialmente. Entonces llegan y los judíos, porque allí no hay cristianos, eso lo sabemos por los mismos padres de la iglesia y por los estudios de John Taylor.
allí no hay cristianos, solo hay judíos. Entonces cuando llegan los primeros peregrinos cristianos encuentran a judíos y entonces los judíos les presentan la sinagoga en la que de niño aprendió a rezar Jesús y el libro que usaba Jesús para sus lecturas. Y además les dicen, mire, ustedes cristianos pueden mover este banco, es que se sentaba Jesús, muévanlo, lo mueven. Y en cambio nosotros no podemos, se hace la pantomima de que no lo pueden mover. Así arrancaron esas famosas antiguas tradiciones en que se basan muchos de estos lugares santos. Ocupación de Nazaret en la Edad del Bronce, dijimos, en la Edad del Hierro, hasta los años menos 720, ninguna actividad. Entre los años 720 antes de nuestra era y el primer siglo, hasta ahí solamente tumbas, instalaciones agrícolas, y en nuestra era, desde fines del siglo I hasta el siglo IV, sigue habiendo tumbas e instalaciones agrícolas, y en el siglo IV empezamos a tener lugares de culto cristianos, y aunque la ciudad sigue siendo judía. En un breve lapso, 630-638, la ciudad se vuelve cristiana porque en el 630 el emperador Heraclio vence a Corroes II en la guerra contra Persia, y como la gente de Nazaret y de Galilea ha combatido a favor de los persas, entonces expulsa a todos los judíos de Nazaret. Y ahí se vuelve una ciudad cristiana hasta que en el 38 más o menos la conquistan los musulmanes, y a partir de ahí hasta 638, hasta 1947, es una ciudad totalmente musulmana. Y luego cuando Israel, después de la guerra, se apodera de la zona, hasta el día de hoy se vuelve una ciudad con 70% de musulmanes, 30% de cristianos, y al lado una nueva Nazaret, una nueva ciudad judía, Nazaret Illit creo que se llama. Veamos ahora otros testimonios diferentes de los padres Kropp y del padre Ibió. En la Enciclopedia Bíblica de 1899 se leía en la entrada de Nazaret lo siguiente: es dudoso que la bella montaña de Nazaret fuera realmente el lugar de residencia de Jesús. Se lo he tomado del libro de René Salm, de Nazareth Gate. Asad Mansur es un pastor protestante de Nazaret. Él es árabe, pero vive toda su vida en Palestina. Y en el Palestine Exploration Quarterly, en 1923, dice, hay muchas tumbas en Nazaret, porque amigos le han escrito y le han dicho, díganos si ha encontrado tumbas en Nazaret. Y dice, tumbas, muchas. Y le describe una tumba muy grande, Coquín, que acaba de encontrarse detrás de la iglesia, de la Basílica de la Anunciación. Y describe también tumbas que ha visto en otros lados de la zona, incluso una muy grande en el palacio del obispo ortodoxo. Luego tenemos otro padre franciscano, Rafael Tonó, que en la revista bíblica de octubre de 1931 dice lo siguiente. Recuerden que en los años 29-30 se hicieron reformas en la zona y por lo tanto se hicieron algo de excavaciones que no habían salido a la luz hasta entonces, pero en el año 1931 el padre Tonó dice: la colina no ofrece ninguna traza de haber sido habitada en la época griega o en la época romana, o sea, en la época de Jesús. Robert Ambelán, el famoso Robert Ambelán, gran maestro masón, en su famoso libro Jesús, el secreto el secreto mortal de los templarios, nos dice: un día fue forzoso situar esta ciudad sobre una montaña de la que hablaban los evangelios. Los peregrinos eran cada vez más numerosos y querían visitar Nazaret, de modo que se las arreglaron para crearla. O sea, Nazaret existía desde segunda mitad del siglo I, pero existía en el valle. Es cuando llegan los peregrinos a partir del siglo IV y se hace algunas iglesias, algunos centros de culto, que empieza a habitarse en la colina de Nazaret como resultado
del peregrinaje, del turismo, como diríamos. Y Joan Taylor, que es profesora de origen del cristianismo y del judaísmo del Segundo Templo en el Regent's College en London, nos dice: los restos de Nazaret indican que todo el área está dedicada a actividades de procesamiento agrícola, tomado también de René Salm, el mito de Jerusalén. Ahora, ¿por qué se escogió Nazaret, Mateo, como la ciudad de Jesús? Yo creo, y esto ya es mi opinión, que la secuencia es la siguiente. En su época, que escribe los evangelios, años 80, 100, nace, como dijimos, una ciudad judía en Galilea, gente que se ha ido después de perder la guerra desde Jerusalén hacia el norte. Y le ponen el nombre de Nazaret, pero esa TS es muda. Entonces, en realidad eso suena como Naharet. No es parecido, pero no es lo mismo. Y es una ciudad asentada en el valle, según nos lo aclara en el año 325 Eusebio de Cesarea, es una ciudad en el valle, pero obviamente que da lugar a que inmediatamente vuelva a haber procesamiento agrícola en la ladera de la montaña y vuelvan a haber tumbas. Mateo, recuerden, se guía por el Antiguo Testamento para elaborar su evangelio. Continuamente dice: y esto sucedió para que se cumplieran las sagradas escrituras, bla, bla, bla. Entonces él encuentra en Jueces 13:5 que dice que Sansón será nazareo, que en hebreo quiere decir consagrado a Dios, desde el vientre de su madre. Y él cree que Nazir, que es consagrado a Dios, o nazareo, significa habitante de Jerusalén, de Nazaret, perdón. Y entonces sitúa a Jesús en Nazaret, que ya acaba de existir. Sin ninguna prueba más, la sitúa, para que se cumpla la escritura, será llamado Nazareo, sitúa a Jesús en la nueva Nazaret, o Naharet, que acaba de surgir. Y luego viene algo muy interesante y para mí muy curioso. Lucas en 4, 28, 29 precisa que la ciudad se encuentra en la cima de la montaña, sobre la montaña, no en la ladera, sobre la montaña. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron, le echaron fuera de la ciudad a Jesús y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad para despeñarle. ¿De dónde saca Lucas eso? Mateo lo ha citado en Nazaret, pero no ha contado nada de Nazaret. Y ahora Lucas dice que la ciudad estaba sobre la cima de una montaña. Pues bien, Lucas sabía algo, y eso ocurre varias veces en su evangelio, porque veremos que la ciudad de Jesús, aunque no es Nazaret, sí está situada sobre una montaña. Y eso lo veremos en otro capítulo. Podemos preguntarnos finalmente, la Iglesia mantiene que en la época de Jesús, aunque no hay ninguna traza de ningún tipo de actividad, existía. Muy bien, ¿qué pasa si hubiera existido Nazaret en la época de Jesús? Entonces el problema sería cómo podemos explicar por qué las viviendas se llenaron de tumbas poco después de la época de Jesús. ¿Por qué en las viviendas que existían en Nazaret de repente les dio por encima construir tumbas? Imposible desde la perspectiva judía. No se puede vivir sobre tumbas ni poner tumbas sobre viviendas. Esto es tan difícil como explicar por qué sobre las tumbas se construyeron viviendas. Ni tumbas sobre las viviendas, ni viviendas sobre las tumbas. A no ser que neguemos todas las evidencias. Pero este será el tema de la segunda parte del tema Nazaret, que veremos, como siempre, en el plazo aproximado de un mes. Muchas gracias por su atención y espero verles de nuevo. Feliz día.